Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Comencemos con el tema central y las valoraciones de esta condena a cadena perpetua más 30 años de prisión y confiscación de bienes para el exdiputado hondureño Tony Hernández. ¿Se lo imaginaba así? Sí, Renato. Yo casualmente, una vez antes del juicio, ¿se acuerda? Estuve en su programa, estaba el ministro de Salud, de Educación. Se me dio 20 minutos, pero se convirtieron en una hora más o menos. Y yo le dije que era lo que iba a pasar, que efectivamente era imposible luchar contra el poderío federal y esa es una crónica de una muerte anunciada, pues efectivamente fue condenado. Dice que hay una particularidad en todos los procesos que se han ventilado en los Estados Unidos y nosotros lo exigimos como abogados, lo exigió inclusive la oposición a este gobierno, que fue la aprobación de la ley de extradición. Siempre lo he dicho que si usted no tiene un estamento jurídico con que defender los intereses, no solamente de los hondureños acusados, sino de todo el pueblo hondureño, pues. Usted va a una audiencia de extradición y el contrincante que usted tiene es absolutamente nadie. La prueba la presenta el propio juez cuando el juez no puede involucrarse en la prueba, porque no tenemos ley de extradición. Si usted viene el juez usted no puede ejercer el derecho de contradicción, usted no puede ejercer el derecho de objetar, porque ¿contra quién si no tiene a nadie enfrente? Y esto es porque no tenemos una ley de extradición. Posteriormente, las extradiciones son concedidas por los magistrados y usted recurre a esa resolución del juez, pero usted no puede decir que le causa agravio lo resuelto por el juez de la prueba que presentó quién, si no había nadie. O sea que usted solo se va a la Corte de Apelaciones, nadie le contesta su recurso. O sea, nos convertimos en los abogados más malos en el mundo. ¿Por qué? Porque nos gana un simple documento, una copia de un documento, y no contradigo ese documento contra absolutamente nadie. Y en la Corte de Apelaciones, que existe el recurso, nadie me contesta mi recurso, porque no hay nadie. Entonces son situaciones que debemos corregir y solo lo podemos hacer mediante una ley de extradición. Y la otra particularidad es que todos los que han sido acusados en Estados Unidos han sido acusados por el delito de conspiración para el tráfico de droga. Este es un delito que no requiere probanza alguna material, o sea, el objeto del delito, que en este caso sería la droga. Si usted se fija, lo acusan por tener armas, pero no llevan las armas. En Honduras para eso se necesita decomisar droga, hacerle dictámenes a la droga, a las armas hay que hacerle una pericia a ver si funciona, porque no es posible que yo le encuentre, Renato, usted que haya bajado una página de 50 AK-47 y ya digo que usted utiliza esas AK que usted andaba en esa fotografía. Pero son situaciones que nosotros debimos prever al momento de hacer reformar el artículo 102 y no pasó. Ahora tenemos, como decimos, tenemos que aguantarnos esto y así es, someternos a la justicia de los Estados Unidos, que el sistema federal es totalmente duro. Me preguntaba extracámaras cuál sería el destino, qué es lo que sigue. Pues lógicamente lo que sigue es la investigación, si ya tienen avanzada contra las múltiples personas que salieron mencionadas en estos procesos y es inevitable el hecho de que Estados Unidos no vaya a entablar una situación penal en contra de estas personas. No podemos venir nosotros a ocultar algo que es evidente. O sea que usted espera que Estados Unidos proceda a investigar a fondo al presidente de la República, no necesariamente mientras esté en su mandato, sino después, entre otras personas que fueron mencionadas en el juicio. Totalmente, Renato, y eso es una condición que lo arrojó el propio juicio. Lo arrojó inclusive dichos por funcionarios judiciales encargados de impartir justicia, que es muy diferente a los funcionarios encargados de investigar hechos. Y eso hay que dejarlo muy claro. En ambas situaciones fueron señalados en esa sentencia. Sentencia proferida no por un fiscal, proferida por un juez. ¿Me entiende? Esa es una situación que no podemos nosotros obviar y esa es una situación que al final va a venir a recaer en todas y absolutamente todas las personas que pudieron ser mencionadas y que sobre todo podría tener una repercusión por la comisión de un delito, o 2 delitos, o 3 delitos, o 4 delitos, como es el caso de que lastimosamente le pasó. Porque yo digo, nosotros no podemos hacer leña del árbol caído, no podemos burlarnos ni mofarnos de lo que le pasó a alguien.
porque me parece que estaríamos actuando mal. O sea, nosotros a veces decimos lo que las redes sociales dicen, ni conocemos las situaciones jurídicas. La otra situación que nosotros estábamos planteándole, Renato, era el hecho de que, ¿qué es lo que le viene a Tony? ¿Qué es lo que podría hacer Tony? La familia dice que apelarán. Lógicamente, en Estados Unidos hay 13 cortes federales. Y la Corte Federal que tiene jurisdicción en toda la República de los Estados Unidos es la número 13. Y también puede el abogado, si son un poco negligentes los abogados o no tienen la capacidad económica, pues el Estado le provee un equipo de abogados para que pueda presentar un recurso. Yo le digo sinceramente, las revocaciones o las reformas de las sentencias federales del 100%, el 99.99 como el ADN son confirmadas. El que emite la sentencia es a sugerencia de una oficina que se llama, porque la gente está equivocada, la gente cree que el juez es el que maneja los parámetros entre el mínimo y el máximo de la pena. No, hay una oficina que se llama servicio prejuicio, o sea, servicio prejuicio, que es antes del juicio. Entonces, todas esas cartas que usted observa que se mandan a esa oficina. Esa oficina es la que le recomienda al juez. El juez no toma la decisión, sino que en base a una recomendación que le hace esta oficina judicial. La situación es la siguiente, Renato. Fíjese que la pena mínima, por ejemplo, en Estados Unidos de narcotráfico, la pena mínima es de 10 años. El problema es que si usted involucra armas, como fue el caso, la pena aumenta 30 años más. Por eso este caso, si usted se fija, le pusieron una pena extra de 30 años, y en la tabla que bien explicaba el abogado Julio Ramírez ayer, todas al final, en esas tablas, ya sea que usted cometa el delito por primera vez, por segunda vez, por tercera vez, todas al final tienen vida, cárcel de por vida. ¿Y la cadena perpetua? Ahí vamos. El punto es el siguiente. El abogado Tony tenía 3 oportunidades para obtener un tipo de beneficio. El primer beneficio es lo que nosotros la llamamos la 5K1, que es la que se acogió de David Leonel Rivera Maradiaga. O sea que antes de ir a una sentencia, porque él ya se declaró culpable, entonces antes de ir a la sentencia hay un proceso, y en ese proceso usted presta una colaboración, que es la que todos hemos visto, porque hasta este momento no hemos visto una sentencia contra David Leonel Maradiaga. Entonces él se apega a la 5K1, esa es la primera. La segunda, el segundo beneficio que usted puede obtener en Estados Unidos es que usted le rebajan un 15% de la pena si usted muestra buena conducta, si usted se ha adaptado a programas sociales para, valga la redundancia, adaptarse a la sociedad. Ese es un 15%, si no le imponen la pena de cárcel de por vida. Y la última, cuando usted ya es condenado, como en el caso de Tony Hernández, es la regla 35. Y la regla 35 es más que todo lo que todos conocemos, es que usted venga y preste una colaboración eficaz a las investigaciones y procesos judiciales que van a juicio. O sea, no es solamente decir, porque eso es muy importante, no solamente es decir quién investigamos esto, yo le voy a dar esta prueba. No, es de ir a testificar contra otras personas acusadas y que su declaración sea de vital importancia para condenar a esa persona que en ese momento va a juicio. No es que requería, que va a juicio ante un jurado para que ésta sea condenada. O cuando las personas le presentan todos los medios de prueba, cuando es el que le dice lo que nosotros hablamos, cuando usted formaliza, le dice el fiscal qué es lo que tiene. Entonces usted acepta o no acepta y decide no irse a juicio, pero esa regla 35 ya usted está colaborando y le dicen a usted quién es su testigo. Entonces esa es la única situación que él puede optar para poder tener una pena menor y poder salir en un corto tiempo, tal vez en comparación lógicamente a las penas que le impusieron, que son más, que podría ser 5 o 10 años. Pero ya usted me dijo que es un mínimo, pero un mínimo porcentaje el que logra esas modificaciones a una sentencia federal. En una apelación. Estamos hablando de una apelación. En una apelación. La regla 35 es que usted le confirman la apelación, le confirman su sentencia y usted se somete a la regla 35 para colaborar. Correcto. No, absolutamente, como le vuelvo a repetir, cuando por decirlo así, ha tenido eco un recurso, lo que reforman son cuestiones de forma, no de fondo. Correcto. Y ya vamos a profundizar sobre esa apelación que la familia ha anunciado. Voy a conocer la opinión del abogado Kenneth Madrid en Ocotepeque sobre esta condena de cadena perpetua más 30 años de prisión
que le han dictado al hermano del presidente Hernández ayer en Estados Unidos. Abogado Kenneth Ramírez. Kenneth Madrid, perdón. Discúlpeme. Kenneth Madrid. Renato, gracias. Mire, en efecto, tal como lo hablaba el abogado Marlon Duarte, mire, hay diversas situaciones que se vienen ahora después de la sentencia. Aspectos eminentemente jurisdiccionales, como lo son los recursos que tiene disponibles ahora el abogado Tony Hernández, en el cual es a la apelación correspondiente, que es de orden eminentemente jurisdiccional para agotar el recurso correspondiente y la mínima oportunidad que tiene de poder ver revocado su fallo o confirmatorio correspondiente. Al final, después del camino, creo que podría ver después el camino totalmente despejado para poder apegarse a esta colaboración eficaz y poder ahí ver reducida considerablemente si obtiene esa categoría y poder colaborar eficazmente, lograr la comprobación de esos hechos y que esa participación en otros procesos judiciales vengan a garantizar condena para otras personas, vengan a garantizar la participación de otras personas también de mayor calado en las organizaciones criminales, y eso podría garantizar que él en algún momento pudiera regresar a Honduras o poder estar en libertad. Mire, es importante también ver algunos aspectos que se dieron en la audiencia en la cual se dio la condena. Se hablaba también de que él establecía que se le había violado el tema de la regla Brady. Creo que mucho de la población no comprendió ese tema, pero el tema de la regla Brady es cuando hay violación de derechos humanos dentro de cuando él está recluido, ¿verdad? Cuando está en el centro penal. El juez Castel tampoco le estableció con argumento que bajo ninguna circunstancia él creía que podría haber sido violada la regla Brady, que tenía que comprobárselo eficazmente ese tema. En este argumento no había bajo ninguna circunstancia, él estableció que no había procedido la violación a esos aspectos de derechos humanos de forma particular, y en ese sentido cerró la puerta a la petición que le hacía el abogado Tony Hernández ayer en la audiencia que fue condenado. Todos aspectos que se establecieron, me parece que ya eran muy tarde el día de ayer en la audiencia, porque ya eran aspectos que ya estaban prácticamente consumados y que la lectura de la sentencia era un aspecto que ya se esperaba, ya estaba preestablecido. Como usted muy bien trató este tema el día de ayer con los abogados invitados, ya prácticamente era un tema que ya se esperaba. El aspecto federal del dictado de la sentencia es un tema totalmente fuerte y los parámetros prácticamente ya estaban dados. Esta oficina que le manifiesta el abogado Marlon Duarte, que es la Oficina Administrativa de Servicios de Antelación al Juicio, que es prácticamente la que marca el camino para que los jueces establezcan ya la pena, le hacen las recomendaciones correspondientes, y en eso es bien importante, Renato, que en esta sentencia y comprenda toda la sociedad hondureña, el sistema de justicia nuestro, el juez es el dueño y garante de todo el escenario. En el sistema anglosajón, recordemos que hay varios escenarios que entran, ¿verdad? Primero fue el jurado que lo condenó, fue totalmente condenado, y luego entran otros aspectos elementales, como fue la audiencia de ayer. Ahí entraron los servicios de antelación al juicio que recomiendan qué sentencia aplicar al juez, y prácticamente el juez viene a dictar una condena ya prácticamente con muchas recomendaciones, con muchas opiniones de varios actores en escena, que ya le marcan también con todas las reglas dadas de acuerdo al sistema norteamericano de penas que ya está establecido sobre todo este tipo de delitos. Ahora es importante ver, Renato, que después de lo establecido en esta sentencia, sobre todo las aseveraciones que ha hecho el juez Castel cuando hacía referencia a la sentencia, no hay duda, Renato, que cuando hay mucha diferencia entre lo que asevera un fiscal y ya cuando el juez dicta la sentencia que corresponde. Ahí hay muchos argumentos ya esgrimidos, establecidos, y me parece que ese va a ser el argumento fuerte para que los fiscales ahora procedan a una investigación ya
de derecho. Antes todo lo que se ha comentado, Renato, en las redes sociales, en muchos aspectos de la vida cotidiana, solamente habían sido especulaciones. Pero ahora va a determinar si ellos inician o no una investigación formal contra todas las personas que ahí se mencionan, pero va a determinar mucho del sistema acusatorio norteamericano, porque es así. Cuando ya en una sentencia se establecen y hace referencia a hechos que fueron marcados en el juicio y ya se establecen como tal, con aspectos elementales de certeza en la sentencia, entonces esos aspectos marcan después, Renato, la posible investigación que inicie la fiscalía, cualquier fiscalía que tenga en este caso la competencia, que podría ser esta Fiscalía del Distrito Sur, para poder investigar ya a todas las personas que fueron mencionadas, tanto en este como en otros juicios y en muchos que tengan relación. Eso ya va a determinar de cuál sea el giro que le den o cuál sea el giro que tome este nuevo caso después de la sentencia que se ha emitido el día de ayer. Muchas gracias, abogado Kenneth. Ya son dos opiniones, la suya, la del abogado Marlon Duarte, que coinciden que después de lo que el juez dijo en la condena de ayer, no descartan que entre otros personajes mencionados en ese juicio ya procedan los fiscales a investigar al presidente de la República de Honduras, Juan Orlando Hernández. Ahora, refiriéndome a este elemento de una posible investigación al presidente Hernández, decía el ex asesor de Obama para asuntos del hemisferio occidental del Consejo Nacional de Seguridad que Estados Unidos no acostumbra a pedir en extradición o a investigar a ciudadanos en el ejercicio de la presidencia en un país. Cuando se le preguntó directamente por el presidente Hernández, no acostumbramos, dice, no acostumbramos a pedir en extradición o a investigarlos mientras están en la presidencia. ¿Y Noriega? Pero no descarto que saliendo de la presidencia, ¿a quién mencionó usted? A Noriega en Panamá. Bueno, lo eligió el pueblo a Noriega. Ah, sí, era legítimo dentro del sistema político panameño. Bueno, pero bueno, puede ser una excepción. Puede ser una excepción. Y ya vamos a tratar con profundidad. No solo lo pidieron, sino que lo llegaron a traer directamente. Correcto, hubo una invasión. Sí. Igual cuando vinieron a traer, no obstante, el 102, los alguaciles a Ramón Mata Ballesteros. Correcto. Pero dijo... Pero no, ellos han dicho que ya no vuelven a hacer eso porque el pueblo panameño ahora tiene una gran conducta anti Estados Unidos a raíz de la invasión. Pero Dan Restrepo decía, no descarto y casi estoy seguro que luego que termine su mandato procederán como corresponde. Miren cómo está la situación. Viene ahora la intervención del ministro de Gobernación, del sociólogo Alan Fajardo. Solo quiero dar este insumo porque también otros abogados han calificado la condena al excongresista Tony Hernández como un fracaso de la institucionalidad hondureña. Y también han generado otro insumo y la deslegitimación del presidente Hernández mencionado varias veces en el juicio de su hermano. Vamos a tener esta nota inmediatamente después de la pausa. Mejor ahora, iríamos a la pausa después y escucharíamos al retorno a don Leonel Ayala y a Alan Fajardo. Esta nota es del periodista Vicente Turcios. El mundo y Honduras reaccionaron de distintas maneras a la sentencia a cárcel de por vida que el juez estadounidense Kevin Castell impuso por narcotráfico a Juan Antonio Hernández, refiriéndose a este como hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. En Honduras, la sentencia es considerada como un fracaso a la institucionalidad del país y también como la deslegitimación del presidente Hernández, mencionado no pocas veces por testigos que declararon en juicios recientes de hondureños extraditados por narcotráfico. Alguna corresponsabilidad tiene el gobierno de los Estados Unidos que, a sabiendas de lo que estaba pasando con el señor Juan Orlando Hernández, que a sabiendas de lo que pasaba con el círculo más cercano, en este caso con su hermano Tony, digamos, lo ratificaron avalando su presidencia, que fue totalmente fraudulenta. Así que, en resumidas cuentas, a mí me parece que esta sentencia, más allá de la dimensión particular de la condena contra Tony Hernández, tiene una consecuencia que abarca la institucionalidad, el fracaso de la institucionalidad de justicia
en el país: Ministerio Público, Poder Judicial, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Ministerio de Defensa. Y por el otro lado, también deslegitimar y dejar en una posición de mucha debilidad institucional al presidente Hernández. Si bien el presidente de Honduras reclama el derecho a ser reconocido como hostil al narco y haber reducido de 87 a 4% el paso de la droga, cifras que asegura son reconocidas por el gobierno de los Estados Unidos y sus instituciones, en el tribunal donde se condenó a Tony Hernández, esas cifras no fueron tomadas en cuenta a la hora de dictar la sentencia. Más bien señalaron a Tony Hernández de usar su cargo como diputado, el de su hermano como presidente y el poder de la institucionalidad para mover toneladas de droga a Estados Unidos y obtener ganancias estratosféricas durante más de una década. Que esto es un mensaje para todos los corruptos del mundo. La justicia norteamericana no es la mejor, pero es una de las mejores. Y tienen de tener cuidado todos los que cometan delitos, porque ahí vienen para todos hay una receta. Ahí va a haber un gran desfile para las Cortes de Nueva York. La noticia que se espera será dolorosa había adelantado el presidente Hernández antes de que el juez Castel oficializara la cadena perpetua más 30 años para Tony Hernández, quien también tendrá que resarcir los daños y perjuicios causados por sus actuaciones a los Estados Unidos por 138.5 millones de dólares, además una multa por otros 10 millones. Es lamentable que aún y con esa sentencia, el fiscal general de la República al día de hoy no haya hecho nada para investigar a quiénes eran las personas que supuestamente o que trabajaban con el señor Tony Hernández. Una fuente cercana a Casa de Gobierno tuiteó: hoy quienes celebran con testimonios falsos de asesinos acomodan la verdad a sus intereses, pero olvidan que verdades irrefutables avalan al gobierno del presidente Juan Orlando Hernández.